Bueno, continuando la unidad 2 de epidemiología, el siguiente modelo explicativo del proceso salud-enfermedad corresponde a la historia natural de la enfermedad. Este modelo fue propuesto en 1976 por dos epidemiólogos investigadores canadienses, Lebel y Clark. Em, bueno, básicamente describe la historia natural de varias enfermedades, tanto transmisibles como no transmisibles, agudas o crónicas. Entonces, el primer modelo explicativo eh, que relacionaba un poco huésped, medio ambiente y agente correspondía a la triada ecológica. Después, el modelo de la cadena de infección o cadena epidemiológica, que es un modelo que explica el proceso salud-enfermedad para procesos infecciosos, ¿no? Y este modelo de historia natural de la enfermedad puede describir o puede explicar incluso procesos infecciosos y no infecciosos, ¿no? Tanto para enfermedades transmisibles como no transmisibles, agudas y crónicas. La historia natural de la enfermedad es el curso de la enfermedad desde el inicio hasta su resolución. Este modelo trata de explicar un poco cómo cómo es el proceso de salud de enfermedad, ¿verdad? Desde que la persona está sana, desde que la persona está sana hasta pasar al estado de enfermedad, la evolución de su enfermedad y finalmente cómo termina. Pudiendo terminar en una curación, puede terminar en la muerte, ¿verdad? De la persona, del paciente, o puede terminar en un proceso denominado, o sea, puede quedar con algunas secuelas, ¿verdad? A partir de por ejemplo, tiene un accidente automovilístico, un accidente de moto, con un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, la persona puede quedar discapacitada, con alguna amputación o con alguna lesión cerebral grave que ya no le permite tener una calidad de vida adecuada. Entonces, es un paciente que le denominamos secuelar, ¿verdad? Queda con secuelas de la enfermedad, ¿verdad? A pesar de estar vivo, pero le limita mucho la calidad de vida. Bueno, esas son entonces las tres evoluciones. Y lo que este modelo de historia natural de la enfermedad trata de explicar un poco, ¿verdad? Desde que la persona está sana, después sufre algunos factores que hacen de que pase al estado de enfermedad y luego, ¿verdad? Evoluciona la enfermedad y eso puede terminar en la curación, en la muerte del paciente o con lesiones seculares. La historia natural de la enfermedad es la manera propia de evolucionar que tiene la enfermedad o proceso cuando se abandona a su propio curso. Y delimitan claramente, hay un periodo denominado prepatogénico, antes del inicio de la enfermedad y el momento de la interacción de la gente, el ambiente y el huésped. Entonces, colocamos un poco otra vez la triada ecológica, agente, ambiente y huésped. Y como dijimos, ellos tienen que mantenerse en un estado equilibrado. Cualquier factor que haga de que aumente el agente o disminuya el huésped o haya algún cambio en el ambiente, entonces cualquier desequilibrio entre estos tres factores puede desencadenar la presencia de una enfermedad. Entonces, cuando la persona está sana, entonces hay un equilibrio perfecto entre el agente, el huésped susceptible, en este caso el paciente, y el ambiente. Pero si llega a romperse, entonces pasaría a un estado que denominamos patogénico o de enfermedad. Muestra los cambios que se presentan en el huésped una vez realizado un estímulo efectivo. Entonces, ocurre un estímulo efectivo
ya sea, ¿verdad?, por un aumento de, qué sé yo, de vectores. En el caso del dengue, por ejemplo, hay un aumento de vectores de mosquitos. Hay personas enfermas o la región o la zona es endémica para el dengue. Entonces ocurre un desequilibrio donde el vector que transporta a la gente, ¿verdad?, aumenta, y entonces esto puede desencadenar un brote, ¿verdad?, una epidemia de dengue. Y entonces allí van a empezar a aparecer personas enfermas que antes de eso estaban en la etapa prepatogénica, acá, en la etapa prepatogénica, y luego, una vez, ¿verdad?, que son picados por los mosquitos con dengue, entonces van a pasar a un estado patogénico. Entonces, lo que trata de explicar un poco esta historia natural de la enfermedad es que eh, hay un grupo de personas sanas que mantienen un equilibrio perfecto, ¿verdad?, entre la gente, el ambiente, ¿verdad?, y el huésped. Y una vez que se rompe esa relación, ese triángulo, ¿verdad?, entonces pasa al estado de patogenia o de enfermedad. Bueno, entonces el periodo prepatogénico, ¿verdad?, eh, luego eso pasa al momento en el cual el agente interactúa con el huésped, ¿verdad?, y allí empieza lo que se llama el periodo patogénico. Este proceso ocurre, ¿verdad?, en el huésped susceptible. Proceso en el ambiente. Múltiples influencias del medio ambiente están creando constantemente estímulos mucho antes de que exista la interacción agente-huésped susceptible. La interacción produce la pérdida del equilibrio, fracaso de la adaptación, y esto da inicio al proceso de la enfermedad. Se produce lo que se denomina el estímulo de la enfermedad, según este modelo. El estímulo es el que da inicio a la enfermedad en el huésped susceptible. El huésped susceptible, recuerden que es aquel huésped que no tiene defensas contra el agente, ya sea por un proceso inmunosupresivo, por una enfermedad, ¿verdad?, como el VIH, algún tratamiento con quimioterápicos, ¿verdad?, porque el paciente tiene cáncer, ¿verdad?, o alguna patología que amerite estos tratamientos inmunosupresores. Entonces él se convierte en huésped susceptible que aprovecha el agente, ingresa dentro de su organismo, ¿verdad?, se multiplica y empieza a producirle signos y síntomas, ¿verdad?, lo que se denomina una enfermedad infecciosa. Entonces, la persona que estaba previamente sana, por un factor, ¿verdad?, como la inmunosupresión, por algún fármaco o alguna patología, desencadena, ¿verdad?, la facilidad que da la posibilidad a la gente, ¿verdad?, para ingresar y causarle una infección. Y allí ingresamos entonces en lo que se llama el periodo patogénico. El periodo patogénico entonces se inicia cuando sucede la interacción del estímulo de la enfermedad con el huésped susceptible. Representa la evolución de la enfermedad en el hombre desde su inicio como resultado de la interacción del hombre con el estímulo de la enfermedad. Hay un estímulo de la enfermedad, entonces, que desencadena la enfermedad en la persona, y eso, como les estuve comentando anteriormente, evoluciona, ¿verdad?, a lo largo del tiempo y puede terminar en una curación. Puede ser que la persona quede en estado crónico, ¿verdad?, como por ejemplo hepatitis B, o incluso ahora mismo ya se está viendo también el VIH, ¿verdad?, con un tratamiento de por vida y otras patologías, ¿verdad?, queda entonces en un estado de cronicidad. La persona tiene el agente, ¿verdad?, dentro suyo, pero no le causa daño, ¿verdad?, no hay signos y síntomas. Entonces se cronifica la enfermedad. El ejemplo más frecuente es la hepatitis B. Después puede evolucionar causándole un defecto o daño o una secuela, como les había comentado. Pacientes, ¿verdad?, el ejemplo sería un paciente accidentado con un traumatismo cráneoencefálico, entonces queda con secuela, ¿verdad? A lo mejor queda con una paraplegia, una cuadriplegia, queda con daños cerebrales importantes en estado vegetativo, ¿verdad?
Entonces la persona, por decir, ¿verdad? No fallece, pero su calidad de vida no es de la mejor, ¿verdad? Tiene una mala calidad de vida. Entonces, puede ser uno de los caminos, ¿verdad? En que evoluciona una enfermedad. Y también puede evolucionar hacia la muerte, ¿verdad? Entonces allí observamos, ¿verdad? Las 4 posibles terminaciones que puede tener un proceso, una enfermedad, un proceso infeccioso, ¿no? O sea, un proceso infeccioso y también los no infecciosos. Bien, ahí está. Entonces la enfermedad evoluciona a lo largo del tiempo y puede ir a una curación, puede cronificarse, puede quedar con un defecto, daño o secuela, o puede ir a la muerte. Bueno, entonces, dentro de este periodo patogénico, otra vez, ¿verdad? Dentro del periodo de la enfermedad propiamente dicha, se puede otra vez dividir, según el modelo, ¿verdad? De la historia natural de la enfermedad, la divide otra vez en una etapa preclínica. A ver un poco allí. Podemos observar una etapa preclínica y después la etapa clínica propiamente dicha, ¿verdad? Entonces, la etapa preclínica concluye, o sea, es desde que el agente se pone en contacto con el huésped susceptible y concluye con la aparición de signos y síntomas, ¿verdad? Lo que vendría a ser la definición de periodo de incubación, ¿verdad? Desde que el agente se pone en contacto, ¿verdad? Con el huésped susceptible hasta la aparición de los signos y síntomas. Una vez que empieza la aparición de los signos y síntomas, entramos en la etapa clínica que va a terminar con el fin de la enfermedad. Ese fin de la enfermedad puede ir otra vez, entonces dijimos, a la curación, a la cronicidad, defecto, daño o secuela, o puede ir a la muerte. Entonces, el periodo patogénico puede entonces dividirse en una etapa, o se divide de hecho, en una etapa preclínica y en una etapa clínica. En este modelo también Lebel y Clare remarcan la importancia de las diferentes medidas de prevención que se pueden llevar a cabo dependiendo del momento en que se encuentre la enfermedad. Así aparecen entonces actividades de prevención primaria. La prevención primaria se desarrolla básicamente en la etapa prepatogénica, cuando la persona está todavía sana, y se refiere un poco a un trabajo que se hace, por ejemplo, de promoción de la salud, trabajos de prevención, ¿verdad? Eh, charlas educativas, puede ser también jornadas a ver un poco, jornadas de concienciación a la gente, eh, perifoneos, puede ser campañas televisivas, radiales, ¿verdad? Concienciando. Un ejemplo que les puedo dar es el caso del dengue, por ejemplo, que habla allí, ¿verdad? De que hay que destruir los criaderos, ¿verdad? Constantemente escuchamos noticias en la radio, en la televisión, en las redes sociales, ¿verdad? Aparecen, ¿verdad? Eliminan los mosquitos, eliminan los criaderos, etcétera, ¿verdad? O ahora, ¿verdad? Con el COVID-19, ¿verdad? Lavado de manos, eh, uso de tapabocas, distanciamiento social, ¿verdad? Entonces, son todas las medidas que cuando las personas, o sea, hay un grupo de personas sanas todavía, para evitar que entren al periodo patogénico, que entren al periodo de la enfermedad, ¿verdad? Y a eso se le denomina prevención primaria. Entonces, prevención primaria se refiere a actividades de promoción y prevención de la salud. Todo lo que es charlas educativas, eh, mensajes, spots publicitarios, radio, televisión, redes sociales, ¿verdad? Todo lo que haga, verá que la persona no se enferme, ¿verdad? A eso se le denomina, a ese conjunto de actividades se le denomina prevención primaria. Una vez que se ingresa en la etapa patogénica, ¿verdad? Una vez que ya empieza a haber un grupo de personas enfermas, entonces allí se aplica lo que se denomina la prevención secundaria.
Entonces ahí nos dice, la prevención secundaria son acciones como el diagnóstico precoz, el tratamiento temprano y la eliminación del daño ¿verdad? Entonces, la prevención secundaria se refiere un poco a acciones como, por ejemplo, realizar actividades de Papa Nicolau para descubrir, diagnosticar precozmente el cáncer del cuello uterino para poder hacer un tratamiento temprano, tratamiento oportuno. ¿Verdad? O, por ejemplo, jornadas de control de presión arterial. ¿Verdad? Entonces se coloca un grupo de personal de salud, ¿verdad? en una en un lugar, ¿verdad? Puede ser por ejemplo en la entrada de los shopping, en los parques, y se le empieza a controlar a las personas su presión arterial. ¿Verdad? Y entonces con esto lo que se logra es identificar personas o pacientes que a lo mejor no sabían que eran hipertensos, entonces se le hace el control y ahí se descubre. Y se inicia también un tratamiento oportuno, ¿verdad? Un tratamiento precoz para evitar, ¿verdad? Mayores consecuencias en esos pacientes. ¿Verdad? Que si es que no se controlaban la presión, entonces a lo mejor no iban a saber, ¿verdad? Que eran hipertensos y entonces a lo mejor, no sé, tenía un accidente cerebrovascular, un infarto, ¿verdad? Y ellos sin conocimiento de causa, ¿verdad? De que o sea, no tienen conocimiento de los peligros que ellos pueden tener al tener una hipertensión arterial. ¿Verdad? Entonces, se hacen jornadas, actividades de diagnóstico precoz para un tratamiento temprano y evitar consecuencias, ¿verdad? De esas enfermedades en las personas. ¿Verdad? Pero aquí ya entramos en la etapa de que la persona está enferma. Lo que nosotros con la prevención secundaria queremos lograr es diagnosticarle precozmente, tempranamente su enfermedad y poder iniciar un tratamiento oportuno. Ese es el objetivo de una prevención secundaria. Prevención primaria antes de que se enferme la persona. Charlas educativas, jornadas de concienciación, spots publicitarios, todo lo que sea una previa, ¿verdad? Para concienciarle a las personas, ¿verdad? Y evitar que se enfermen. La prevención secundaria es cuando las personas ya se enfermaron, ¿verdad? Muchos están en desconocimiento, ¿verdad? De que son diabéticos, hipertensos, ¿verdad? Por ejemplo, se hacen campañas de control de glicemia, ¿verdad? En la entrada de los hospitales, en los shopping, parques, ¿verdad? Se hace un control de glicemia de las personas y entonces allí se descubre, ¿verdad? Que aparecen, ¿verdad? Casos de diabéticos y entonces rápidamente se puede iniciar un tratamiento precoz para evitar las consecuencias que pudiera tener, ¿verdad? Un periodo prolongado de diabetes sin que la persona sepa, ¿verdad? Entonces iniciar un tratamiento oportuno. Todas esas actividades que me ayudan o que le ayudan, ¿verdad? Al personal de salud a descubrir o diagnosticar precozmente una patología y poder iniciar el tratamiento, a eso se le denomina prevención secundaria. Y la prevención terciaria ya es la rehabilitación. Entonces la prevención terciaria sería entonces en el caso de que las personas quedaron con secuelas, con daños, ¿verdad? Con probablemente alguna fractura, eh, alguna lesión medular, ¿verdad? Que le dejó en silla de ruedas. Entonces, o alguna lesión neurológica, ¿verdad? Que le imposibilita una buena movilidad o tuvo problemas en el habla, ¿verdad? Quedaron con secuelas, ¿verdad? Con daños. Eh, Posterior a un accidente, por ejemplo, un accidente de moto, accidente automovilístico, ¿verdad? O algún accidente de trabajo. Entonces, la prevención terciaria se refiere a las actividades de rehabilitación de esas personas. Tratar de ofrecerle, ¿verdad? En la medida que la medicina pueda, ¿verdad? Dentro del avance de la medicina, eh, tratar de ofrecerle actividades que puedan hacerle tener una mejor calidad de vida. ¿Verdad? Por ejemplo, actividades de fisioterapia, masajes, a lo mejor utilización de silla de ruedas,
etcétera, ¿verdad? O sea, son actividades que una vez que la persona ya quedó con alguna secuela, con alguna lesión, que puede ser de tipo por la movilidad o de tipo lenguaje o sordera o ceguera, ¿verdad? Entonces tratar de ofrecerles ciertas herramientas para que ellos mejoren su calidad de vida, ¿verdad? Entonces a esa etapa se le llama prevención terciaria o de rehabilitación. De manera que este modelo de historia natural de la enfermedad habla e insiste, ¿verdad?, sobre estos mecanismos de prevención primaria antes de la enfermedad, prevención secundaria para un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de patologías ya con la persona enferma, ¿verdad?, descubrir esas enfermedades. Y por último, la prevención terciaria ya es cuando eh, la persona queda con alguna secuela y entonces yo trato de ofrecerle una mejor calidad de vida con ciertas herramientas o ciertas actividades que yo realizo con ella. Entonces, tipos de prevención. Prevención primaria, entonces, prevención primordial, la prevención secundaria y la prevención terciaria o de rehabilitación. Bueno, los niveles de prevención, entonces, la primordial es fomento de la salud, evitar el surgimiento y consolidación de patrones de vida social, ¿verdad? Por ejemplo, no fumar, no exagerar con las bebidas alcohólicas, el tema de las drogas, ¿verdad? Evitar las drogas, eh, dormir temprano, realizar actividades físicas, no llevar una vida sedentaria, eh, la alimentación adecuada, equilibrada, aumentar el consumo de frutas y verduras. Todas esas son mecanismos de prevención primaria, donde lo que yo estoy intentando es realizar actividades o concienciar a las personas para que no enfermen. Estoy todavía yo, vamos a decirle, en una etapa de grupos de salud, ¿verdad? Grupos de personas saludables. Entonces yo estoy realizando actividades, concienciándolos para que no entren en la etapa patogénica, ¿verdad?, para que no enfermen. Entonces evitan, dice, el surgimiento y consolidación de patrones de vida sociales, ¿verdad?, que pudieran llevar a la enfermedad. Patrones económicos, culturales, ¿verdad?, que favorezcan el riesgo de enfermar. Esto ocurre, entonces se realiza en el periodo prepatogénico, ¿verdad? Se realizan entonces dentro de lo que se llama el esquema de la prevención primaria, protección específica contra una enfermedad mediante el conocimiento y control de sus causas. Yo le hago conocer a las personas. Realizo una charla sobre tuberculosis o realizo una charla sobre VIH, ¿verdad? Y les cuento a las personas, ¿verdad?, de qué se trata, que el VIH es producido por un virus, las formas de cómo se contagia, ¿verdad?, por transmisión sexual, por transfusión sanguínea, eh, puede ser, bueno, y entonces lo que intento es hacerles conocer a las personas sobre la enfermedad de tal forma que ellos con ese conocimiento que adquieren logren controlar, ¿verdad?, o evitar las causas, ¿verdad?, que pudieran hacer de que sufran esa enfermedad. Entonces a ese periodo se le llama prevención primaria o prevención primordial. La secundaria ya es un grupo de personas enfermas, ¿verdad? Las personas ya enferman y yo lo que intento es diagnosticarlos precozmente, tempranamente y empezar rápidamente el tratamiento, ¿verdad? Entonces, diagnóstico precoz y tratamiento inmediato. Esa es mi actividad, ¿verdad?, dentro de lo que se llama prevención secundaria. Entonces acá dijimos el Papá Nicolau, jornadas de control de presión arterial, jornadas de control de glicemia, caries, ¿verdad? Se le puede hacer, por ejemplo, se van en las escuelas, ¿verdad?, y se hace una evaluación bucal, ¿verdad?, buscando caries, de tal forma a diagnosticar chicos con caries y ya iniciarle un tratamiento, ¿verdad?
Entonces, todas esas campañas que buscan diagnosticar enfermedades precozmente, iniciar el tratamiento, se engloba o forma parte de la prevención secundaria. Y después tengo lo que se llama la historia natural de la enfermedad, ¿verdad? Que es todo un cuadro allí, ¿verdad? Que hace una síntesis, vamos a decirle, de lo que se trata este modelo explicativo, ¿verdad? Entonces allí podemos ver, antes del inicio de la enfermedad hay una relación entre agente, huésped y ambiente, que si se encuentran en un equilibrio perfecto, entonces tenemos una población saludable. Ahora, cuando se rompe este equilibrio, ¿verdad?, entramos en lo que se llama el periodo patogénico. Las personas empiezan a enfermarse, ya sea por acción del ambiente, no sé, sustancias tóxicas en el ambiente, contaminación de ríos, etcétera, ¿verdad? Va a ser de que haya una cantidad de personas que se enfermen, ¿verdad? O presencia de huéspedes susceptibles por VIH, o sea, por una enfermedad inmunosupresora o por tratamiento, entonces va a hacer de que la gente fácilmente penetre en ellos, ¿verdad? Que, como huésped susceptible, y entonces también van a entrar en el periodo patogénico, ¿verdad?, de la enfermedad, etcétera. Entonces, cualquier rompimiento o rotura, ¿verdad?, de este equilibrio entre agente, huésped y ambiente, entonces va a iniciar el periodo patogénico. Pero mientras se mantenga ese equilibrio, yo tengo que trabajar con la prevención primaria para seguir manteniendo este triángulo perfecto y de que no se rompa ese equilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer allí? Prevención primaria, fomentar la salud y protección específica, ¿verdad? Charlas de capacitación, spots publicitarios, jornadas de concienciación de las personas, ir a las escuelas a hablar. Ustedes van a ver ahora que en los establecimientos de salud, en los hospitales, mientras que las personas están en la sala de espera, están esperando para ingresar al consultorio, entonces hay personal de salud, ¿verdad?, enfermeras y algunas veces médicos que le están enseñando, ¿verdad?, hablando ahí sobre enfermedades, sobre la tuberculosis, sobre el VIH, ¿verdad?, el agente causal, cómo se transmiten, cuáles son las medidas que uno tiene que tener para evitar la infección. Son todas campañas o actividades, ¿verdad?, que yo, con eso lo que yo estoy intentando es evitar que se rompa este equilibrio, porque yo sé que si es que las personas no se cuidan, se va a romper este equilibrio y me va a aparecer un grupo de personas enfermas, ¿verdad?, dependiendo de qué patología sea la que se esté afectando, ¿verdad? Acá también, en agente, huésped y ambiente, entran lo que nosotros estuvimos dando ya en esta unidad, que son los determinantes sociales de la salud, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que vivienda, empleos, eh, ahorros, recreación, educación, vestimenta, recursos naturales, ¿verdad? Todo eso también forma parte en este grupo, ¿verdad? Este triángulo, ¿verdad?, que parece pequeñito, realmente consta de varios factores sociales, económicos, políticos y culturales de las comunidades. Y yo sé por el triángulo de la salud de la ONU, ¿verdad?, que si alguno de esos factores no se desarrolla en la medida correcta, me va a aparecer un grupo de personas enfermas, ¿verdad? Si no hay buena educación, las personas no tienen viviendas sustentables, no tienen empleo, no tienen buenos ingresos, no hay seguridad social, entonces yo sé que eso a la larga va a repercutir en la salud de las personas. Y entonces un gran grupo de personas que aparentemente estaban sanas o que estaban sanas me va a pasar a este segundo estadio de periodo patogénico, ¿verdad? Entonces yo
como personal de salud voy a tener un grupo de personas que puede ser pequeña o puede ser importante. Yo voy a estar en el establecimiento de salud y voy a recibirle a esas personas. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer como personal de salud? Fomentar la salud y protección específica, ¿verdad? Hablarles sobre las enfermedades, enseñarle a las personas, capacitarles, eh, realizar actividades, ¿verdad?, de concienciación de las personas, ir a la televisión, a la radio, a través de las redes sociales, ¿verdad? Todas las actividades que yo pueda hacer para evitar que las personas pasen al estado de enfermedad. Bueno, después se pasa al periodo patogénico, que sería, acá está la persona, se enferma porque se rompe este triángulo y entonces entra en una segunda etapa que se llama periodo patogénico o de la enfermedad. Este periodo patogénico tiene dos partes, ¿verdad? Una primera parte que es de diagnóstico precoz y una segunda parte que es el de tratamiento inmediato, ¿verdad? A eso se le llama nivel de prevención secundaria. Entonces, acá lo que yo tengo que hacer es diagnosticar precozmente las enfermedades para iniciar un tratamiento. Actividades como control de presión arterial, glicemia, Papa Nicolau, ¿verdad? Son todas actividades dentro de la atención secundaria, ¿verdad? Entonces, este periodo, como dijimos, tiene una etapa, ¿verdad?, de diagnóstico precoz y una etapa de tratamiento. Y esa enfermedad va a ir evolucionando y al final me puede llevar a la muerte, me puede llevar a una cronicidad, ¿verdad? Estado crónico de la enfermedad. La persona tiene el virus o tiene la bacteria dentro, ¿verdad? Pero no desarrolla sintomatología, sino que se cronifica en él. Él puede servir como una fuente de infección para otras personas, otros huéspedes susceptibles, pero a él no le afecta, entonces él entra en un estado de cronicidad. El ejemplo característico, como les digo, es la hepatitis B, ¿verdad? Entonces acá, ¿verdad?, o puede ser que la persona se cure o puede ser que la persona quede con alguna secuela, con algún daño estructural, ¿verdad?, daño del cuerpo. eh, y entonces acá lo que yo tengo que hacer es la prevención terciaria que corresponde a la rehabilitación, ¿verdad? Son todas actividades o herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas. Vale decir entonces que la historia natural de la enfermedad es un modelo explicativo de cómo es el proceso de que las personas están sanas, pasan al estado de enfermedad y del estado de enfermedad pueden volver a estar sanas, pueden cronificar su enfermedad, pueden quedar con alguna secuela o daño permanente o pueden ir a la muerte, ¿verdad? Pueden fallecer. Dentro de ese periodo, dentro de esos dos periodos, entonces lo que yo tengo que manejar son las prevenciones. Prevención primaria en el estado prepatogénico, la prevención secundaria, ya cuando la persona está en la etapa patogénica, hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno de las enfermedades. Entonces, esa enfermedad va a evolucionar, ¿verdad? Yo le inicio el tratamiento, le diagnostico a la persona, le inicio el tratamiento y eso puede ir evolucionando. Puede ser que la persona muera, fallezca, puede ser que la persona se cure, puede ser que la persona cronifique, ¿verdad? O puede ser que la persona quede con alguna secuela. Bien. Entonces acá, otra vez, ¿verdad?, como una síntesis, del modelo de Lebel y Clare habla de la prevención primaria, promoción de la salud, protección específica en la etapa prepatogénica. En la etapa ya patogénica hablamos de un diagnóstico y tratamiento precoz y limitaciones de la discapacidad y finalmente la rehabilitación para personas secuelares, que ya vendría a ser la prevención terciaria. Bien. Algunos conceptos, ¿verdad?, que hay que manejar también en epidemiología, dice modo de presentación de las enfermedades.
las enfermedades pueden ser de tipo esporádica, ¿verdad? Aparecen esporádicamente o pueden ser endémicas. La enfermedad se presenta con una incidencia relativamente constante en la comunidad. Durante todo el año se tienen casos. De repente se tienen picos, ¿verdad? Que aumentan los casos, aumenta la incidencia y otra vez esos picos después tienen una característica descendente, pero se mantienen, ¿verdad? Con casos durante todo el año. Suele aceptarse que un área se vuelve endémica para una enfermedad cuando se presenta como mínimo 8 meses al año. Y la letalidad suele ser uniforme, ¿verdad? Número de muertes sobre el número de enfermos es la fórmula de letalidad. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que tenemos acá en Paraguay es el dengue, ¿verdad? Que durante todo el año tenemos casos de dengue. En el invierno es que baja un poquitito, pero siempre se tienen 5 casos, 10 casos, 15 casos en todo el año ahora. Y cuando llega el verano y aumenta, ¿verdad?, el número de los vectores, también los casos de dengue empiezan a aumentar. Tenemos nuestros picos estivales, pero como se mantienen los casos durante todo el año, entonces se habla de que el Paraguay es una zona endémica para el dengue. La epidemia ya es un aumento de la incidencia habitual de una enfermedad o evento de salud en una comunidad dada. Implica la simultaneidad de casos en un espacio y tiempo definidos. O sea que yo hago un corte, ¿verdad? Por ejemplo, de diciembre a marzo, ¿verdad? Y veo que el número de casos en relación a los meses anteriores es mucho mayor. Y también para epidemias tengo que tener en cuenta los años anteriores, ¿verdad? Hay unas curvas que se van construyendo durante todo el año, ¿verdad?, de los casos. Y entonces yo tengo que ir verificando por lo menos de los últimos 5 años cómo se comportó esa enfermedad a lo largo del año, ¿verdad? Y entonces yo tengo que hacerle un seguimiento del año que me corresponde, o sea, de este año, y ver cómo va la curva en relación a años anteriores. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, en enero del 2017, del 2018, yo tenía 200 casos de dengue, pero para enero del 2020 vemos que tenemos 2000 casos. Quiere decir que estamos ante una epidemia. Es muy importante el número de casos esperados, ya que si el número es cero, la aparición de un único caso ya supondría una epidemia. Ejemplo dice cólera. El otro ejemplo importante es la viruela. La viruela que se erradicó, ¿verdad?, ya en la década del 70. Y si volviese a aparecer un solo caso de viruela, ya se consideraría una epidemia, ¿verdad? Entonces, de allí también la importancia de ciertas zonas que, a pesar de no tener casos de una enfermedad, igual tiene que hacer la notificación 0 casos, ¿verdad? No importa que no tenga. ¿Por qué? Porque, como dice acá, la aparición de un único caso de una enfermedad puede considerarse epidemia. En Paraguay, por ejemplo, cólera, creo que en 1994, hace 94, 16 años que no tenemos, ¿verdad?, registros. Y entonces si apareciese un solo caso ahora de cólera sería una epidemia. No, o sea, no es necesariamente que tiene que haber un aumento inusitado de casos, ¿verdad?, en relación a patologías que no estaban apareciendo en la región, en el país, ¿verdad?, o en la zona que se está investigando. Por supuesto, en el caso del dengue, sí, yo tengo que ir, como es una enfermedad endémica, yo tengo que ir haciendo comparaciones de años anteriores, y si me doy cuenta que mi pico, que el aumento de casos es importante, entonces sí se considera una epidemia. Medidas de control y prevención para interrumpir la cadena. Comprobación diagnóstica. Teniendo en cuenta los antecedentes epidemiológicos y el cuadro clínico presente, se deben realizar estudios de laboratorio, ¿verdad? Entonces tengo que tener en cuenta el antecedente epidemiológico, ¿verdad? Por ejemplo, si él viajó a una zona endémica
donde aparece esa enfermedad, ¿verdad? O estuvo en contacto con algún caso o con alguna persona que tiene esa enfermedad. También tengo que tener en cuenta el cuadro clínico del paciente. Si es que tiene, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, ¿verdad? O tiene tos con catarro, fiebre, dificultad respiratoria, entonces, en base a la clínica del paciente, yo puedo guiarme más o menos hacia qué patología me está indicando, ¿verdad? Hacia qué patología puedo diagnosticar o tengo que pensar. Entonces, la comprobación diagnóstica se hace a través o a partir de los estudios epidemiológicos, antecedentes epidemiológicos, del cuadro clínico del paciente y, en tercer lugar, el estudio laboratorial, ¿verdad? De laboratorio. Entonces, yo puedo hacerle serología, bacteriología o virología que me permitirán confirmar la hipótesis diagnóstica planteada, ¿verdad? Para iniciar un tratamiento oportuno. La comprobación diagnóstica entonces tiene 3 pasos. Evaluar el antecedente epidemiológico, evaluar el cuadro clínico del paciente y, por último, el estudio laboratorial, ¿verdad? La notificación es la comunicación oficial de las autoridades sanitarias de la existencia del reservorio de una enfermedad transmisible, ya sea enfermo, portador asintomático o una fuente de infección, ¿verdad? Para poder levantar las alertas. Entonces, en el caso de que yo detecte casos o un caso con un antecedente epidemiológico, con un cuadro clínico, le hago el estudio laboratorial y me da positivo para cierta enfermedad, entonces hay unas fichas de notificación para cada patología que yo tengo que llenar y eso tengo que notificar al Ministerio de Salud Pública. De tal forma que el Ministerio de Salud Pública pueda, ¿verdad?, visitar a la persona y realizar el bloqueo correspondiente. Si es una enfermedad transmitida por vacunas, entonces realizar la vacunación en la zona. Si es dengue, entonces se realiza la visita en la zona, el bloqueo de la zona que se le llama, ¿verdad? Que se hace la fumigación, destrucción de criaderos, etcétera, de la zona, ¿verdad? Etcétera. Entonces, a partir de mi notificación, se despliega, ¿verdad?, una serie de actividades tratando de contener el foco, ¿verdad?, y poder detener la cadena de infección, ¿verdad? Interrumpir la cadena, como dice aquí. Aislamiento también es otra medida de control que se suele realizar ahora con el COVID, ¿verdad? Con el COVID-19 que es muy utilizado. ¿Y el aislamiento qué es? Se limita estrictamente la movilidad de personas o animales infectados o enfermos durante todo el periodo de transmisibilidad, con el objetivo de impedir la transmisión a personas sanas o susceptibles, ¿verdad? El aislamiento es limitar la movilidad de las personas enfermas. Vuelvo a repetir, es limitar la movilidad de personas enfermas. O sea que yo diagnostico en una persona una enfermedad y entonces solicito su aislamiento. ¿Para qué? Para evitar o impedir la transmisión a personas sanas. La diferencia con la cuarentena, dice, la cuarentena lo que hace es limita la movilidad de las personas que han estado en contacto con los enfermos y se los deja bajo vigilancia clínica. La cuarentena se limita la movilidad, pero de las personas sanas. Pero esas personas puede ser que estén sanas o estén enfermas y lo que es importante acá es que estuvieron en contacto con personas enfermas. Entonces se limita la movilidad, de los contactos con enfermos. Esos contactos pueden ser sanos o pueden estar enfermos, de haberse contagiado, ¿verdad? Entonces se le envía a la persona en cuarentena. Tratamiento desde el punto de vista epidemiológico, el tratamiento persigue negativizar la eliminación de agentes infecciosos desde el reservorio hacia el huésped susceptible. Entonces, el tratamiento puede ser de los mismos enfermos o también se puede hacer un tratamiento en personas sanas, pre y post exposición.
y a eso se le denomina quimioprofilaxis, ¿verdad? Un ejemplo es la meningitis meningocócica, ¿verdad? Entonces, si llega en un hospital un paciente, ¿verdad?, con ciertas características, se le realiza punción lumbar, se envía al laboratorio y el cultivo me da positivo para meningococo, entonces todos los pacientes, todas las personas que estuvieron en contacto con él, ¿verdad?, personal de blanco, y todos los que estuvieron, personal administrativo, ¿verdad?, a lo mejor el de la admisión, o cualquiera, entonces tiene que hacer la quimioprofilaxis, ¿verdad? Tiene que hacer un tratamiento, ¿no? Puede ser con ciprofloxacina, también acitromicina, ¿verdad? Se hace un tratamiento a la que se llama quimioprofilaxis. Entonces, personas sanas, por eso que pone sanas, pero entre comillas, ¿verdad?, pre y post exposición, ¿verdad?, a eso se le denomina quimioprofilaxis, ¿verdad? O eh, un grupo de personas va a viajar a una zona endémica, por ejemplo, para el paludismo, entonces ya se puede hacer un tratamiento quimioprofiláctico previo, ¿verdad?, a ese viaje. Bien. Después, otras actividades de control también que se pueden realizar son las inmunizaciones, ¿verdad? Bloqueo con vacunas, que es el caso que les comenté, ¿verdad? Que cuando se va a hacer aparece un caso de rubeola, un caso de, eh, por ejemplo, puede ser parotiditis, ¿verdad?, paperas. Entonces se hace el bloqueo con vacunas de la zona donde apareció el caso, ¿verdad? Se ven todos los chicos, ¿verdad?, los menores de 5 años, ¿verdad?, y se ven su carnet de vacunación, ¿verdad?, y se hace la vacunación, en el caso de que haga falta, ¿verdad?, de que le falte vacunas, entonces se realiza el bloqueo con vacunas. Se puede hacer una eliminación o reducción del reservorio vector, ¿verdad? El ejemplo acá sería el dengue, ¿verdad?, con la fumigación de los mosquitos adultos y destrucción del criadero, ¿verdad?, de los criaderos. Y la educación sanitaria es una de las actividades más relegadas por la práctica médica clásica, ¿verdad? Se dejó de hacer la educación sanitaria a pesar de ser un arma poderosa y útil para lograr la prevención y la limitación de la extensión de un problema sanitario cualquiera. El alta clínica es otorgado por el médico clínico de acuerdo a la resolución de los signos y síntomas clásicos de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, un paciente que está internado en el hospital, ¿verdad?, que tenía signos y síntomas, se le inició el tratamiento y una vez que desaparecieron esos signos y síntomas de la enfermedad, ¿verdad?, la persona ya se encuentra en condiciones de alta clínica. Y el alta epidemiológica se efectúa cuando se ha comprobado que el reservorio no elimina hacia el exterior agentes infecciosos o cuando ha cesado su periodo de transmisibilidad, ¿verdad? Entonces, como dijimos, periodo de transmisibilidad es el tiempo en el cual el reservorio o la fuente, ¿verdad?, es capaz de seguir eliminando a la gente y infectando huéspedes susceptibles, ¿verdad? Hay un periodo de tiempo, ¿verdad?, que es característico para cada una de las enfermedades. Entonces, cuando se comprueba que pasó el tiempo de ese periodo de transmisibilidad y no hay nuevos casos de la enfermedad, entonces se puede dar el alta epidemiológica. Cierre de foco. Todo foco de enfermedad transmisible se podrá certificar como cerrado o eliminado una vez que haya transcurrido el periodo máximo de incubación de la enfermedad, sin que se hayan presentado nuevos casos de la misma. Es aplicable esta categoría fundamentalmente en los casos de brotes en instituciones cerradas, por ejemplo, en cuarteles, en asilos de ancianos, también puede ser en ¿cómo se llama?, en estos lugares donde viven pupilas, ¿verdad? Por ejemplo, para monjas. Entonces, en instituciones cerradas, si aparecen casos, por ejemplo, de meningitis o de alguna patología infecciosa, entonces cuando
ha transcurrido el periodo de incubación y no aparece ningún nuevo caso, entonces se habla de cierre de foco. Entonces es aplicar esta categoría fundamentalmente en los casos de brotes en instituciones cerradas o poblaciones abiertas bien definidas, ¿verdad? Puede ser también una comunidad, un departamento, ¿verdad? Un distrito. Entonces cuando en ese lugar transcurrió el periodo de incubación y no tenemos nuevos casos, ¿verdad? Entonces se hace lo que se llama el cierre de focos. Bien, entonces de esta forma damos por terminada la unidad 2, que lo que faltaba era el modelo explicativo de la historia natural de la enfermedad. Entonces, en la próxima semana estaremos ya abordando la unidad 3 de epidemiología. Muchas gracias.